Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otra característica de la orina, que es la densidad. Ahora, ¿qué es la densidad? Cuando hablamos de densidad, estamos haciendo referencia al peso que tienen los solutos, es decir, las partículas que se encuentran diluidas en la orina. Entonces, cuando hablamos de densidad, estamos haciendo referencia al peso. Acá la palabra clave es el peso que tienen los solutos, que tienen las partículas que se encuentran diluidas en la orina. Ahora, ¿cuánto es el valor normal de la densidad de la orina? Bueno, mira, normalmente la densidad se encuentra en un rango entre 1015 y 1020. Entonces, ¿quedó claro esto? Cuando hablamos de densidad estamos haciendo referencia al peso que tienen las partículas que se encuentran disueltas en la orina. Ahora, otro punto importante acá es la osmolalidad. ¿Y qué es la osmolalidad? No es otra cosa que es la cantidad de solutos que se encuentran disueltas en la orina. Acá hablamos de peso, sin embargo, cuando hablamos de osmolalidad estamos haciendo referencia a la cantidad de solutos. Y a esa cantidad de solutos es lo que se le conoce como osmoles. Entonces, quedamos claro que esto es la cantidad de osmoles o solutos que están disueltos en la orina. Se lo toma en kilos de agua. Ahora, ¿cuál es el valor normal de este concepto, de esta característica? Bueno, primero que esto va a variar de acuerdo a la capacidad del riñón de concentrar o de diluir la orina. Se va a encontrar en un rango entre 300 y 600 miliosmoles. Entonces, este concepto, esta característica, el valor normal va a variar de acuerdo a la capacidad que tiene el riñón de poder concentrar o diluir la orina. Ahora, se encuentra entre un rango de 300 y 600 miliosmoles por kilogramos. Ahora, ¿en qué caso podemos tener alterado esta característica? Primero que podemos tener o que haya un aumento en la osmolaridad o que haya una disminución de la osmolaridad. Entonces, ¿en qué casos podemos tener un aumento o una disminución? Mira, te muestro cuáles son las causas de un aumento de la osmolaridad. Bueno, puede ser en el caso de la diabetes mellitus, puede ser por una insuficiencia suprarrenal, por una insuficiencia cardíaca, por una hepatopatía o en casos también de diarrea o vómitos. Entonces, estas son las causas por las cuales se puede generar un aumento de la osmolaridad, es decir, la cantidad de solutos que andan circulando por la orina. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales podemos tener una disminución, es decir, que haya menos solutos disueltos en la orina? Bueno, podemos tener, por ejemplo, en el caso de las tubulopatías, es decir, alteraciones o enfermedades que afectan a los túbulos renales. También podemos tener en el caso de una pielonefritis, es decir, una infección urinaria de las vías superiores. Estos son los casos en los que puede generar una disminución de la osmolalidad de la orina. Bueno, ahora ya terminamos con esto. Ahora toca hablar sobre el volumen de la orina, que también puede verse alterado. ¿Qué tenemos que saber del volumen urinario? Primero, ¿qué es el volumen urinario? No es otra cosa que la cantidad de orina que elimina una persona en un día. Y esto vos tenés que saber que puede variar, puede modificarse, puede alterarse, y esto va a depender de la cantidad de líquido que ingiere una persona. No es lo mismo una persona que toma 3 litros de agua que una persona que no toma nada de agua. La persona que toma 3 litros de agua por día o más va a orinar cada rato, va a orinar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el organismo es inteligente y sabe que está tomando mucha agua, entonces lo que le sobra o lo que no necesita en ese momento lo va a eliminar. En cambio, aquella persona que no está tomando mucha agua o que no está ingiriendo mucha agua, obviamente el cuerpo va a necesitar ese agua, y encima que no le aporta agua, que no le aporta líquido, entonces el cuerpo lo que va a hacer inteligentemente es hacer que la persona no orine tanto. Quedamos claros con ese concepto, que el volumen urinario es la cantidad de orina que elimina una persona en 24 horas y que va a variar, va a ser muy variable dependiendo de la ingesta. También va a variar de acuerdo a la función renal, es decir, si el riñón está funcionando bien o está funcionando mal por alguna condición en particular. Y también va a variar de un individuo al otro. No sos el mismo vos que yo, entonces eso varía dependiendo de cada persona.
Ahora, ¿cuál es el volumen normal que debe de eliminar una persona por día? Bueno, más o menos está entre unos 500 a 2000 por día. Podemos tener situaciones en las que una persona puede aumentar el volumen urinario, es decir, aumentar la cantidad de orina que elimina por día, o también podemos tener una persona que orine menos de lo normal. Entonces, el primer concepto es el de poliuria. ¿Qué es la poliuria? Bueno, como dice su palabra, pol hace referencia a mucho y uria hace referencia a la orina. Entonces quiere decir que la persona está orinando más de lo normal, que en teoría sería arriba de unos 2500 por día. Más de 2500 ml en 24 horas, pero también puede ser que a este valor se lo tome por hora, o sea, que veamos la cantidad de orina que elimina una persona en una hora. Entonces, también podemos decir que el paciente tiene poliuria si elimina más de 150 o 200 ml por hora, es decir, que en una hora la persona orine más de esta cantidad, más de 150 o 200 mililitros. Acordate que lo normal que orine una persona en una hora, si la regla era 1 mililitro por minuto, si en una hora tenemos 60 minutos, está orinando bien si orina 60 mililitros, simplemente usando esa regla de 1 ml por 1 minuto. Ahora, escucha esto, no tenés que confundir este concepto, el de poliuria, con polaquiuria. ¿Por qué? A ver, porque la poliuria hace referencia a una alteración no de la frecuencia urinaria, sino que de la cantidad. Es decir, estamos haciendo referencia a que la persona orina más de lo normal en un día, haciendo referencia a la cantidad. Ahora, este concepto, el de polaquiuria, hace referencia a un trastorno, a una alteración en la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la persona, esto pasa generalmente en las infecciones urinarias, en donde la persona lo que tiene es un aumento de la frecuencia miccional. ¿A qué hace referencia esto? Es decir, tiene un aumento en la cantidad de veces que orina por día. La persona está orinando todo el tiempo, encima que orina todo el tiempo, orina poco. A eso hace referencia el concepto de polaquiuria, que la persona tiene un aumento en la cantidad de veces que orina por día, es decir, orina muchas veces al día, pero orina poco. En cambio acá orina mucho. Bueno, ahora, otro punto importante acá. En un paciente que tiene poliuria tenemos que saber diferenciar si es una poliuria acuosa o una poliuria de solutos. Entonces tenemos que saber si es una poliuria acuosa o de solutos. Ahora, ¿cómo vamos a saber si esa poliuria es de tipo acuosa o de solutos? Bueno, midiendo la osmolaridad urinaria, es decir, la cantidad de solutos que hay en la orina. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que tenemos una poliuria acuosa? Bueno, cuando tenga una osmolaridad que sea menos de 250 miliosmoles por litros. Ahora, otro dato importante acá es que la poliuria acuosa como es acuosa, no tiene tantos osmoles, es hipodensa. Ahora, ¿en qué casos podemos tener esta poliuria acuosa? Bueno, puede ser por ejemplo en la diabetes insípida, en donde lo que hay un trastorno de que falta la hormona antidiurética. Puede ser en el caso por ejemplo de una polidipsia primaria o por ejemplo en el síndrome de Sheehan. Ahora, ¿cuál va a ser la característica de la poliuria de solutos? Bueno, que obviamente su osmolaridad va a ser mayor. Entonces, ¿en qué casos? Cuando tengamos una osmolaridad mayor de 300 miliosmoles por litros en 24 horas. Acá, a diferencia de esta, poliuria de solutos va a ser hiperdensa. En este caso puede ser causada, por ejemplo, por una diabetes mal controlada. Entonces, ¿quedamos claros con esto? Que la osmolaridad de solutos tiene una osmolaridad mayor de 300 miliosmoles, va a ser hiperdensa y que bueno, una causa puede ser esto. Ahora, ¿qué otro problema podemos tener a nivel del volumen? ¿Qué otra alteración podemos tener en lo que refiere al volumen? Bueno, puede ser por ejemplo un problema de que la persona no esté orinando más, sino que al contrario, esté orinando menos, pero sigue orinando, pero está orinando menos. ¿Cómo se llama eso? Se llama oliguria. Vamos a ver eso.